Buenas noches, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Les saludo desde su canal denominado Desde Ángulo Diverso. Nuestro tema de hoy será los partidos políticos y su papel en la lucha de clases. Como saben ustedes, y en otros videos anteriores lo hemos mencionado, durante la historia de la humanidad, esta ha evolucionado en una lucha de dos clases contrarias, de dos clases antagónicas. Estas clases son contrarias, son antagónicas por sus intereses distintos de una y de otra. Durante la historia de la humanidad, como decía, ha habido 5 clases, o ha habido las siguientes clases de la sociedad. La sociedad del comunismo primitivo, la sociedad del esclavismo, el que yo llamo esclavismo clásico, la sociedad feudalista o feudal, la sociedad capitalista o burguesa, y desde luego lo que se ha dado y se da actualmente, la sociedad socialista, o lo que se pinta o menciona como sociedad comunista. Durante todo este tipo, durante toda esta lucha de clases que se ha dado, se han manifestado intereses contrarios que algunas veces, en algunas ocasiones, se produjeron luchas encarnizadas, guerras y de liberación, donde los pobres luchaban contra los que tenían el poder político, el poder económico, para liberarse de la opresión de las clases adineradas, de las clases que tenían o que tienen el poder político y económico. Esta lucha de clases, como les decía, se manifestaban en hechos violentos. Más tarde, cuando en Grecia se trata de buscar la manera de que hubiera paz, que no hubieran tantas luchas por el poder político y económico, se inventaron los partidos políticos. Los partidos políticos no es más que un instrumento que viene, se constituyeron con la aspiración de sustituir la violencia por la lucha diplomática. Entonces es así como nacen los partidos políticos, pero los partidos políticos en sí no dejan de ser un instrumento de dominación de la clase poderosa, de la clase burguesa, en este tiempo de la clase capitalista, y tiempos atrás de la clase de los amos sobre los esclavos, en el feudalismo de los señores sobre los siervos, en la sociedad burguesa o capitalista de los patrones, de los empresarios sobre los trabajadores. Es así como en las ansias de libertad, porque en todas este tipo de sociedades se ha dado la opresión, la explotación de las clases pobres, de las clases populares, pues se ha tratado por parte de los pobres, por parte de los oprimidos, hacerse del poder político para aliviar sus necesidades económicas. Dentro de las sociedades injustas, como es la esclavista, la feudalista, la burguesa,
las clases dominantes han despreciado a los pobres, han despreciado a los humildes, a los trabajadores, a los que producen la riqueza de los empresarios, a la que producen la riqueza de los explotadores, los han despreciado, los han minimizado, viéndolos como seres inferiores. En el esclavismo, los amos disponían no solo de la fuerza productiva de los trabajadores, sino también de sus vidas, de su familia, de sus hijos, de todo ello, y esto por la fuerza, siempre por la violencia. Más tarde, en la sociedad feudalista, los señores, dueños de grandes extensiones de tierra donde moraban o vivían los pueblos de los pobres, de los oprimidos, se aprovechaban del trabajo campesino, del trabajo productivo de los campesinos, para así atesorar los productos agrícolas y ganaderos para beneficio de los señores feudalistas. En la sociedad capitalista, la burguesía, los empresarios, que son una sola clase en todo el mundo. Digamos que en México, por ejemplo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a los conservadores, que vienen siendo lo mismo, y que en otros países pues también son conservadores porque precisamente conservan o tratan de conservar el poder político y económico para seguir dominando a los pobres, para seguir oprimiéndolos y para seguir explotando el producto de su trabajo. Y esto, desde luego, pues produce ira dentro de la clase oprimida. Los partidos políticos de la derecha, de los empresarios, tienen la manera de seguir dominando, de seguir conservando el poder político. Tienen los medios de información, como son las televisoras, los periódicos, inclusive el cine, donde presentan películas donde el patrón domina o está sobre el campesino, sobre el empresario, está sobre los trabajadores, manifestando siempre que son los bienhechores, porque así los destinó Dios para beneficiar a los pobres, porque ellos creen que son indispensables para darle trabajo y mantener la alimentación de los pobres. Esto es falso, porque la riqueza que tienen los empresarios, así como la riqueza que tuvieron los señores esclavistas, los señores feudalistas, es producida por la clase trabajadora. Entonces, cuando en la lucha de las elecciones, hablamos de lucha de clases, la lucha de las elecciones donde se desata las acciones de la clase dominante sobre la clase pobre, ahí tratan de hacer todo lo posible por mantener el poder político. Así, para eso, crean instituciones como en México el famoso INE, antes llamado DIF, precisamente para poder la clase rica, la clase empresarial, controlar ese poder político y seguirlo utilizando para dominar a la clase pobre. En forma hipócrita, como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, en forma hipócrita, dicen que
hacen programas de gobierno para beneficiar a la clase pobre, a la clase popular. Pero no es cierto. No es cierto, porque los desprecian, siempre desprecian a la clase pobre, a la clase trabajadora, la ven como seres inferiores. Esto no es cierto que traten de beneficiarla, sino que tratan de engañar o la engañan para obtener el voto y poder conservar el poder político y desde luego el poder económico. Así, pues nos engañan. Y resulta pues que dentro de la clase pobre se han dado luchadores sociales que luchan verdaderamente por poder conseguir el poder político, para así tener el poder económico, para solventar el hambre de alimentos, el hambre de justicia de los pobres. Y así hay luchadores sociales que algunas veces, como la clase dominante se da cuenta que sí tiene muchos simpatizantes de los pobres, los desaparecen, los asesinan, los encarcelan, les inventan delitos. Está, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, de que muchos o varios individuos sin alma, podemos decir, se burlan de él ahora que es presidente, que ya está ancianito, que está viejito, cuando realmente esos años que se manifiestan ahora nuestro presidente son el producto de la lucha de más de 30 años por el poder político, para obtener el poder económico, para beneficiar a las clases pobres. Y así lo hizo con calumnias, trataron de desprestigios. Dijeron que López Obrador, si llegaba a tener el poder, cuidado, porque era un peligro. Sí, es cierto, no se equivocaron, es un peligro, pero no para la clase mayoritaria, que es el pueblo pobre, para la clase trabajadora. Un peligro para los que tienen el poder económico, para los empresarios. ¿Qué está pasando en México? Les quitó las pensiones a los expresidentes, y ahora ese dinero lo tiene las arcas de la nación para beneficiar a los pobres. Les hizo pagar impuestos a los empresarios que tenían millonadas y que tienen millonadas y millonadas, y ahora están pagando impuestos. Faltan algunos, pero muchos están pagando impuestos de los empresarios, quieran o no, y ese dinero es para los pobres. Así se habían olvidado del sureste, por ejemplo, el sureste de nuestro país mexicano, como es de Puebla hacia Mérida, Yucatán, como es el estado de Guerrero, Oaxaca, todo el sur, precisamente porque ahora sí que se habían estacionado los empresarios en el norte y en el centro del país, y habían abandonado la clase pobre, la clase explotada, que nomás necesitaban para los votos, para llegar al poder, y ahora y seguir dominando, seguirlos explotando. Entonces, aquí pues en la lucha de clases se está dando, y por fortuna llegó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a tener el poder por el voto de más de 30 millones de mexicanos que votaron por él. No fueron 30, fueron más de 30, porque hubo fraude, pero el fraude no pudo arrasar con toda la votación de los mexicanos que votaron por un cambio realmente para exterminar la corrupción, para una lucha social, para una justicia social justa, como es la que se está dando nuestro presidente, para las víctimas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de la normal de Ayotzinapa. Y así se ha seguido dando la lucha, ha seguido haciendo justicia social, y ahora pues hay programas
de beneficio social, como lo conocemos todos, para los jóvenes que están estudiando, para los jóvenes que aprendan un oficio, para los discapacitados, para los adultos mayores. Esto desde luego está, digamos, ahora sí, contra el coraje que tienen los empresarios de que a ellos, como en regímenes anteriores del neoliberalismo, no les han inyectado dinero como les daban dinero a los bancos, no a los pobres, a los bancos. Los bancos, desde luego, obtenían doble beneficio, porque obtenían dinero de las arcas del país para poder, según ellos, seguir fomentando la industria a las empresas para que dieran trabajo a las clases trabajadoras. Son los sueldos miserables, ¿no? Y luego los empresarios que recibían préstamos de los bancos, pues algunos empresarios les pagaban a los bancos, y ese dinero nunca ni lo devolvían a las arcas de la nación, ni realmente beneficiaba a la clase pobre. Entonces, pues, en esa lucha de clases que se ha estado dando, pues ahora sí que con nuestro presidente se logró ahora sí que obtener beneficios. Ojalá y su programa de la Cuarta Transformación, que no es más que un modo de mantener el poder, de lograr la transformación sin armas, sin utilizar la violencia, porque el pueblo estaba tan desesperado que ya quería ocurrir a la violencia. Lo vimos con los grupos de guerrilleros, grupos organizados para luchar por el poder. Pero pues, ¿dónde han oído en este gobierno del presidente López Obrador? ¿Dónde han oído que haya ahorita manifestaciones de grupos guerrilleros en la República? El comandante Marcos, de corte maoísta, pues está calmado. Dicen que porque se vendió, eso no nos consta. Los otros grupos guerrilleros, pues ni se oye de ellos, precisamente por un paliativo que se está recibiendo el pueblo, con la esperanza de que esta Cuarta Transformación logre sus propósitos de erradicar la violencia y allegarse la justicia social que tanto anhelaba. Por eso está calmada la situación. Ojalá el nuevo presidente que sustituya al licenciado Andrés Manuel López Obrador siga la misma trayectoria, el mismo programa de la Cuarta Transformación, y se sigan obteniendo beneficios para la clase explotada, para la clase pobre. Que pues ahora sí que sobre los candidatos, los que aspiran a ser candidatos para llegar a ser candidatos precisamente para obtener la presidencia de la República, pues como que hay que pensar mucho sobre ellos, porque hay que analizar no nada más que porque estén sirviendo bien a la nación o porque en la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador esté haciendo un buen papel. Hay que ver quién trae la ideología desde abajo, una lucha como la traía López Obrador, más o menos. Hay que ver quién ha defendido al presidente Andrés Manuel López Obrador, quién ha sido, digamos, constante en defender la Cuarta Transformación para que podamos confiar en él. Porque no vaya a ser que por ser de cuna de seda, algunos de los que están aspirando a candidatos, pues al ratito se nos tuerzan y se pasen al lado de la clase dominante, que es la clase empresarial. Porque no crean, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en una isla en el océano. Su poder es como en una isla del océano, rodeado por toda la clase empresarial, la clase poderosa del dinero,
de todo el mundo, no nada más de México. Como hemos dicho, la clase empresarial, la clase que tiene el poder en el mundo, no son los pobres, no son los explotados, no son los trabajadores. ¿Cómo tienen a Venezuela? Los ricos, el gran capital. ¿Cómo tienen a Nicaragua? ¿Cómo ven a Bolivia? Y pues podríamos mencionar a otros países que han escogido otro tipo de gobierno distinto al capitalista. Pues no lo quieren. Entonces, pues, la clase empresarial no tiene patria, no tiene fronteras. Domina en todo el mundo domina. Y si López Obrador está en una isla, alrededor, rodeado de la clase empresarial, de la clase del capital, cuidado. Si queremos mantener la cuarta transformación, el programa de la cuarta transformación en nuestro país mexicano, debemos tener cuidado a la hora de votar y escoger bien el que vaya a ser candidato, porque sabemos pues que el sistema de elección del candidato del partido de Morena se va a basar precisamente en la elección de ese candidato para que sea candidato. Entonces, pues debemos tener cuidado en elegir quién va a ser el candidato, porque no sea que, vuelvo a repetir, que por ser de cuna de seda quiera pasarse el rato, que le coquetee el gran capital, pasarse al lado de los empresarios. La corrupción es el pilar del capitalismo. Es el pilar del capitalismo. No puede haber capitalismo si no hay corrupción. No puede haber justicia social si los empresarios están en el poder. Todo se iría para atrás. Cuidado a la hora de elegir el candidato en las encuestas que se van a practicar para elegir el candidato. Cuidado. Fijémonos bien quién ha defendido a capa y espada en el Congreso de la Unión a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sobre esta lucha de clases, sobre esta cuestión de los instrumentos de dominación de la clase rica, la clase capitalista sobre los pobres, y sobre ahora sí que temas actuales que siempre los iremos enfocando así, sobre la lucha de clases, que es precisamente el modo de ver las cosas de este ángulo diverso. Bueno, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, hermanos del lugar donde me vean, donde me escuchen, quiero agradecerles por haber escuchado o haber visto este video, y espero que le den manita arriba, el pulgar arriba, y que se suscriban, porque estamos empezando en este canal. Como lo ven, ustedes han visto los otros canales, pues a legua se ve que estamos empezando. Así pues, que mil disculpas por todos los fallas que pudiéramos tener, pero vamos a seguir comentando temas de gran interés no solamente para nuestro México, porque así como hay pobres en México, explotados en México, los hay en todo el mundo. Así como está la clase dominante en México, está en todo el mundo. Grandes empresarios que tienen el poder político. Ya hablaremos sobre la cuestión de los medicamentos, ya hablaremos de los microbios como el coronavirus, que no fue un microbio natural, fue creado precisamente para beneficio de la clase dominante, de la clase en el poder, y para agrandar su gran capital. Gracias, muchas gracias.